Al derecho y al revés. Cuestiones políticas, sociales, en nuestro país siguen dándose, siguen avanzando, pero las sociedades civiles no tienen una adecuada inserción en los espacios públicos, no hay un reconocimiento suficiente, por lo menos desde nuestro punto de vista. ¿Esto es así, Carlos, o estoy equivocado? Bueno, buenas noches y gracias por la presentación. No, es bastante así. A mí me parece que la sociedad civil podría, por un lado, con estrategias propias, aumentar su capacidad de incidencia y articularse sobre todo mucho mejor. Y por otro lado hay un concepto desde mi punto de vista bastante errado del sistema político que entiende a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil como una competencia en vez de como un complemento en la construcción de política pública, porque muchas de estas organizaciones los controlan, les piden datos, miran de cerca la gestión pública. Entonces, lamentablemente hay un contexto que no ayuda a que se calcula que hay entre 80.000 y 100.000 organizaciones sociales en la Argentina puedan potenciar su trabajo y complementar las políticas públicas. En la Argentina se estima que existen algo así como 80.000 o 100.000 ONGs o entidades civiles. ¿No te parece que el número es un poco grande? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es posible como para juntar fuerzas, reducir el número y de alguna forma fortalecerlas para que cumplan un rol más efectivo en la sociedad? Sí, ahí yo creo que confluyen dos cosas, ¿no? Es decir, hay una baja institucionalidad, en América Latina hay una baja institucionalidad. Por lo tanto, muchas veces las organizaciones terminan reemplazando muchos roles del Estado. Y por otro lado, hay una tendencia a un liderazgo como hiperpersonalista, ¿no? Entonces, cada uno que tiene una idea quiere construir su organización social. Entonces, sí, yo creo que hay una excesiva cantidad de organizaciones sociales en Argentina. Hay básicamente tres figuras jurídicas por las cuales se pueden constituir estas organizaciones sin fines de lucro, que son las fundaciones, las asociaciones civiles y las simples asociaciones. Las simples asociaciones sería una figura que permitiría, bien legislada, regularizar a casi el 90% de las organizaciones sociales. ¿Y está bien legislada? Y está pésimamente legislada porque lamentablemente, de vuelta, el poder político, como siente que es una competencia la organización social, no ha legislado en como se debe, y la verdad que perjudica a las organizaciones de base. Es decir, un comedor comunitario hoy en Argentina no tiene personería jurídica, no puede recibir donaciones de manera legal, no puede entrar en el sistema de grabación impositiva, no puede abrir una cuenta bancaria. Y este gobierno, donde hay mucha gente que proviene de las organizaciones sociales, los famosos piletones y... y funcionarios. María Eugenia Vidal fue directora ejecutiva del Grupo Sofía. Laura Alonso. Laura Alonso, Poder Ciudadano. Marcos Peña fue voluntario de CIPEC y de Poder Ciudadano. Mira vos. Intendentes como Nico Ducoté, fue uno de los creadores de CIPEC. ¿Y qué actitud tienen ahora que forman parte del gobierno? ¿Apoyan o no tanto a la...? Yo creo que han tenido una buena intención. Con Marcos Peña se armó un grupo para promover justamente todo un desarrollo de mejorar el marco legal, fiscal, incluso laboral, pero también se choca contra una cultura política que trasciende la intención de alguna persona y también choca con digamos, un sistema burocrático que no entiende tampoco la lógica de las organizaciones sociales. Entonces está muy trabado todo el tema de mejora. ¿Cómo es el tema de cómo funciona la ONG? ¿Cómo hace para subsistir? ¿Cómo se financia? El financiamiento de las organizaciones sociales proviene de tres grandes líneas, digamos, lo que es la filantropía local, a través de donaciones individuales o de fundaciones empresarias que donan, por lo general, a agendas llamadas blandas, ¿no? Agendas como cultura, educación, juventud, agendas que no ponen al actor que dona en conflicto con el Estado. Después tenés todo el paquete de donación de la cooperación internacional a través de embajadas y a través de fundaciones internacionales que financian la agenda dura, financian la agenda en donde confrontás con el Estado en materia de control, transparencia, derechos humanos, restablecimiento de derechos, etc. Claro. Y después tenés un tercer foco de financiamiento que son los subsidios del propio Estado o de los estados, porque están los subsidios a tres niveles, ¿no? Nacional, provincial y municipales, y ahí hay una absoluta discrecionalidad que ningún gobierno ha intentado ponerle claridad ni criterios. Regularlo, darle transparencia. Porque la pregunta es esta. Sí. En las ONG, quien
aporta una ONG, Sí. ¿obtiene desgravación de sus ganancias? No, está restringida a 4 categorías muy específicas. En la época de Cavallo se restringió, y que abarca, por ejemplo, en educación, pero a entidades que estén reconocidos en el ámbito del ministerio, a financiamiento de ciencia y tecnología, pero también en un ámbito muy reducido, y por supuesto, sí podés desgravar si donás a fundaciones que provean de insumos a la actividad política. Es decir, que, digamos, si un político crea su fundación, vos podés desgravar esa donación, ¿no? Está hecha prácticamente para eso. Y yo quisiera girar otra vez más hacia Carlos March y recordar una anécdota de hace unos cuantos años, en donde junto con un grupo de personas, Carlos participó en colaboración, en ayuda de un miembro de la justicia que estaba siendo prácticamente avasallado por el Poder Ejecutivo. No sé si vos recordás, Carlos, el caso del fiscal Campagnoli. Y quisiera que nos recuerdes aquellos momentos, cómo se trabajó y cómo desde la sociedad civil se cumplió un rol realmente interesante que definió la posibilidad de que el fiscal sea debidamente defendido y mantenido en su cargo. ¿Por aquel momento me equivoco? No te equivocás. Hubo una ofensiva del Poder Ejecutivo en ese entonces por considerarlo al fiscal Campagnoli un fiscal molesto, por investigar a determinados personajes del poder, y le promovió un juicio político, que incluso se constituyó el tribunal para avanzar con ese juicio, y eso generó una gran movilización de la sociedad civil. Y acá estaban hablando recién de la tecnología aplicada a las finanzas. Podemos hablar perfectamente de la tecnología aplicada a la participación ciudadana con la página, exacto, change.org, donde cualquier ciudadano puede elevar una petición, y una ciudadana, se elevaron 2 peticiones ahí. Una ciudadana elevó una petición para que se suspendiera el juicio político, que juntó como 300.000 firmas, y después impulsó otra petición para declararlo a Campagnoli ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Y el día que se estaba presentando las 100.000 firmas que se juntaron en un mes, la legislatura sancionaba la ley donde se lo declaró ciudadano ilustre, o relevante. Como bueno, yo voy a decir una infidencia que seguramente Carlos no le va a gustar nada que lo mencione, pero cuando se lo declara ciudadano ilustre al fiscal Campagnoli, ese día hubo que preparar un detalle minucioso o un detalle de su trayectoria para justificar esa designación. ¿Y saben ustedes quién fue la persona que preparó semejante trabajo? Fue nada más ni nada menos que fuiste vos. Sí. Carlos March, aquí a mi derecha, que realmente elaboró un análisis de la trayectoria de Campagnoli, con pelos y señales y detalle tal de que prácticamente por sí solo caía por su propio peso la designación de ciudadano ilustre, que por supuesto recibió el apoyo de la mayor parte de la ciudadanía, y eso permitió, digamos, que el Poder Ejecutivo de aquel momento, que era el que arremetía contra Campagnoli, desistiera de aquella loca idea, ¿no es cierto? Sí, porque lo importante, más allá de cómo se llame la persona involucrada, fue Campagnoli en esta ocasión. Después hubo 2 jueces previsionales que también se los quiso, 2 camaristas que se los quiso llevar a juicio político porque concedían los amparos que presentaban los jubilados para acelerar los ajustes jubilatorios. Entonces, me parece que es bárbaro que la ciudadanía reaccione y se manifieste cuando hay avasallamiento de un poder sobre otro, ¿no? De restablecer el sistema republicano desde la participación ciudadana. ¿Cómo ves el tema de la transparencia antes, o sea, durante los últimos 10, 15 años, y cómo lo ves hacia el futuro? No, yo lo veo mal, porque la corrupción no es un problema de quien esté de turno en el gobierno. La corrupción es un problema estructural. Y yo no veo realmente cambios estructurales para que en Argentina cambien las cosas. El sistema político está totalmente cruzado por la corrupción y por el delito organizado. El sistema político, más allá de los partidos, tardó 32 años en la democracia para darnos una ley básica como la Ley de Acceso a la Información Pública. Hace 1 año y medio que Argentina tiene Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Y notás que la justicia está
Virando está teniendo algún cambio en este sentido como para ayudar a la sociedad? No, tampoco. No creo que desde sus prácticas estructurales el sistema judicial esté cambiando algo. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar.